Hola queridos hermanos, créanme que me alegra mucho llegar hasta ustedes, compartirles el mensaje de la palabra de Dios y que crezcamos. Tenemos muchas cosas que debemos tenerlas claras y sobre todo tenemos una esperanza gloriosa, la redención, la segunda venida de Cristo, que esto termine, esta tristeza que estamos viviendo. Porque este mundo es caos, una tristeza. Así que mis hermanos, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Siempre hablamos, o es casi una temática muy común hablar del fin del mundo, de lo que va a pasar, que sí, hay que hablar de eso, por supuesto, pero yo quiero que al final de este tema hablemos de qué vamos a hacer en el cielo, qué va a ser la eternidad, cuál va a ser nuestro futuro eterno, qué vamos a hacer, ¿por qué? Porque hay muchas ideas, muchos espiritualizan la salvación y presentan como que vamos a estar como volando, como en una nube, tocando un arpa, diciendo aleluya, como que se va a hacer lo que vamos a hacer por la eternidad. Mis hermanos, vamos a mirar hoy que Dios nos presenta un desafío y muchas cosas tendremos por hacer en la eternidad. Así que quédese con nosotros hasta el final y saquemos conclusiones con la ayuda del Señor. Entonces ya les he dicho, hablamos de guerras, de lo que está pasando con el clima, del fin de la libertad religiosa, de persecuciones, de catástrofes. Pero, mi hermano querido, ese es el comienzo y ese es como la cúspide de toda esta tragedia. Pero después de esto viene la gloria. Yo quiero comenzar leyendo algunas promesas del Señor. Vamos a leer aquí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 27, lo que dice: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que las obras, lo que hacemos, tiene que ver con ese resultado final. Lo que hacemos, cómo lo hacemos, la motivación de lo que hacemos. Motivación que solo Dios puede juzgar, porque Él es el que conoce los corazones. Entonces tenemos aquí la primera promesa, la venida del Señor con un galardón. Pagará a cada uno según sus obras. Aquí en Juan 14 está una promesa que todos conocemos, sabemos este texto de memoria, pero lo vamos a leer a la letra. Dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa más linda, mis hermanos. La promesa del Señor y el anhelo de su corazón de que donde Él está, nosotros también estemos. ¿No les parece hermoso? ¿No les parece que vale la pena un día poder estar con nuestro amado Salvador? Porque el amor es el que nos guiará a eso. Amamos al Señor. Y ese amor al Señor nos lleva a hacer las cosas que el Señor nos ha pedido que hagamos. Mis hermanos, recuerden el texto anterior, juzgados conforme a sus obras, lo que hacemos. Y también, ojo, lo que dejamos de hacer. Porque muchas veces hay cosas que no estamos haciendo y que debemos hacerlas. Así que tenemos que ser muy equilibrados en esto. Mis hermanos, entonces aquí tenemos el comienzo ya de algo que conocemos como en estos eventos del inicio del milenio. Comienza el milenio con la venida de Cristo. Vamos a leer 3 pasajes de la Biblia que nos muestran cómo va a quedar la tierra en ese milenio. Y luego leeremos lo que dice la Biblia en cuanto a quién estará aquí durante ese milenio. Comencemos entonces en esta sección de lo que va a pasar en la tierra con lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, aquí en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 10 y 11 dice:
Segunda de Pedro 10:11 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí comenzamos a ver en el Nuevo Testamento lo que dice el apóstol Pedro. El día del Señor va a venir como un ladrón y los cielos, dice, pasarán con gran estruendo. La segunda venida de Cristo. Ya les dije, el inicio del milenio. Cristo está viniendo para este punto en la nube de los cielos y ahí comienza el milenio. ¿Cómo va a quedar la tierra? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a que en la venida de Cristo, esta tierra, en qué situación va a quedar? ¿Por qué? Porque hay una tendencia del cristianismo a pensar que en el milenio la tierra va a quedar habitada, que después de, entre comillas, el cumplimiento de la semana 70, que es una interpretación de esa profecía, donde dicen que falta una semana por cumplirse, después de que se cumpla la semana, o sea, 7 años, ahí pasará la segunda venida, según esa idea, esa ideología. Y comenzará el reinado de Cristo, que se conoce como el milenio o la tierra, ¿no? El reinado de Cristo milenial en la tierra, donde van a estar los pecadores con el Señor Jesús y con los redimidos. Eso no tiene, mis hermanos queridos, digamos, ¿cómo apoyar eso en la Biblia? ¿Cómo decir yo, esto creo y aquí dice? Porque miren lo que la Biblia dice. Comienzo leyendo aquí en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 4, voy a leer del versículo 23 en adelante. Fíjense cómo lo dice Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo. Recuerden que estos hombres no escribieron de su cuenta, de lo que se imaginaron, no, fueron inspirados, dice el apóstol Pedro, fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea que esta escritura es obra de Dios. Dice: miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas de delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Esta primera parte de lo que dice Jeremías es muy clara, mis hermanos. ¿Cómo va a quedar la tierra? Dice asolada, dice el profeta aquí, los montes temblaban, las aves del cielo se habían ido. O sea, era un caos total. Segunda venida de Cristo. Y me llama mucho la atención lo que dice el versículo 28. Por esto se enlutará la tierra, dice aquí Jeremías. Y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentiré ni desistiré de ello. Para los que dicen, Dios dijo, pero no, Dios no va a hacer eso. Ahí sí, como el cuento aquel cómico, ¿no? Como dice una cosa, dice la otra. No, Dios dijo, mis hermanos. Y si Dios dijo, así lo va a hacer. Aquí sí yo debo decirles, Dios no es bipolar. Dios no es el que dice una cosa y hace otra. Para que Dios haga otra de lo que dice, como lo que pasó en Nínive, es que la gente tome la decisión. Pero si los de Nínive hubieran rechazado el mensaje que llevó a Jonás, ¿qué hubiera pasado? La ciudad hubiese sido destruida en ese momento. Bien, mis hermanos, hay otra cita aquí también en Jeremías. Vamos a leer aquí en Jeremías, en el capítulo 25,
Jeremías capítulo 25, versículo 31 en adelante, dice: Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda la tierra, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que el mar irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad. Revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Aquí confirma Jeremías lo que ya leímos en el capítulo 4. ¿Cómo va a quedar la tierra? Desolada, vacía. Fíjense cómo Jeremías habla aquí de una manera muy descarnada, por decirlo de alguna manera, de cómo van a quedar los muertos en la tierra, regados por toda la faz de la tierra. No habrá quien los llore, no habrá quien los entierre. Aquí, mis hermanos, ya hemos dicho, comienza el milenio y así va a quedar la tierra, desolada, vacía, sin vida humana. ¿Quién entonces va a quedar aquí? Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 nos dice algo bien interesante en cuanto a quién va a quedar en esta tierra y bajo qué circunstancias va a quedar. Versículo 1 en adelante: Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto lo toman en gran cantidad de creyentes de forma literal. Va a ser atado. Es más, algunos dicen que ya fue atado, que el diablo lo ató el Señor una vez él murió en la cruz. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el diablo está por este mundo y Pedro dice: anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si estuviera atado, entonces como el apóstol Pedro va a decir que anda como león rugiente. Uno atado, como dicen, o en una cárcel, pero no puede hacer lo que dice allí Pedro. Entonces, aquí está atado porque no puede salir de esta tierra y no tiene a quien engañar. Si todos están muertos, regados por la faz de la tierra, en un mundo totalmente en caos que quedó semidestruido. Recuerden lo que dice Jeremías. Dice el Señor: asolaré la tierra, pero no la destruiré del todo. Porque lo que va a hacer el Señor es simplemente renovar la tierra. Va el Señor a volver a recrear la tierra como allá en el Génesis, como en el día cuando el Señor terminó todo y vio que era bueno, el Señor lo volverá a hacer. En ese momento Adán creyó que Dios había sido el creador por fe. Los redimidos, en la parte final, cuando venga el Señor después de los 1000 años, verán al Señor recrear la tierra, después de que ya no haya maldad sobre este planeta. Fíjense lo que dice aquí el mismo Apocalipsis. ¿Qué va a pasar cuando se cumplan los 1000 años? Allí va a salir Satanás o va a engañar, porque fíjense cómo dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla.
el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí ya vemos nosotros que cuando el Señor venga, finalizado el milenio, resucitará a todos los que rechazaron la salvación. ¿Qué va a hacer el diablo? Ahí sí va a tener a quien engañar, y saldrá a engañarlos. Pero estuvo atado sin tener a quien engañar. Recuerden ustedes que este ángel le encanta la mentira, el engaño, y va a estar 1000 años. Él dice allí que le será puesto el sello. El sello es un reposo de 1000 años. Un día de reposo de 1000 años. Y en esos 1000 años solo va a poder contemplar toda su obra de destrucción. Pero tomará valor cuando ya resucite el Señor a todos los perdidos. Y Él va a decir, entonces, ahora sí, esa ciudad, que ya la ciudad está sobre la tierra, la podemos tomar. Mis hermanos, es así un panorama no muy, digamos, extenso de lo que va a pasar, de estos eventos. La venida de Cristo, el inicio del milenio, cómo va a quedar la tierra y quién va a quedar en esta tierra durante esos 1000 años. Vamos a mirar ahora un poquito acerca de las promesas del Señor, de qué vamos a hacer nosotros en la eternidad. Primero, ¿qué vamos a hacer en el cielo por 1000 años? Dice que allí se va a hacer un juicio. El apóstol Pablo dice en los Corintios que juzgaremos, no solo se juzgará a todos los que no quisieron salvación, sino a los mismos ángeles. Pero una vez que el Señor restablezca todas las cosas, que este mundo ya esté libre del mal, libre del pecado, que ya no haya ni rastro de toda esa desgracia que vino sobre esta tierra, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo aquí en mis manos un libro. Este libro tiene un corto capítulo que yo quiero compartirles, mis hermanos, para que podamos tener como una idea de lo que dice Elena G. de White en cuanto a lo que va a pasar en la eternidad. Así que acompáñenme, quédense, terminemos este estudio y podamos nosotros sacar conclusiones bien claras de esta bendición. La promesa maravillosa de un mundo nuevo, de una tierra nueva donde todo será armonía, donde ya no vamos a ver esto que estamos viendo aquí. Muerte de todo un ser vivo, muerte entre seres humanos, enfermedad. La enfermedad está carcomiendo, matando a millones y millones cada año. Mis hermanos, eso ya no será más. Y lo vamos a ver, como lo dice aquí la sierva de Dios, tomando también ella lo que dice la Biblia. Así que vamos a mirar. Este es el capítulo 67, Historia de la Redención. Les invito para que ustedes también lo lean, lo repasen, pero vamos a mirar aquí algunos puntos bien bonitos. Está titulado La Tierra Nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. El fuego que consume a los malvados purifica la tierra. Todo rasgo de maldición desaparece. Ningún infierno eterno mostrará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las marcas de su crucifixión. En su frente herida, sus manos y sus pies se encuentran los únicos vestigios de la cruel obra que el pecado realizó. Oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. Miqueas 4:8. El reino perdido por el pecado fue recuperado por Cristo, y los redimidos lo poseerán juntamente con Él. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella.
Salmos 37, 29. El temor de materializar demasiado la herencia de los santos ha inducido a muchos a espiritualizar las mismas verdades que nos permiten considerar que la nueva tierra es nuestro hogar. Cristo aseguró a sus discípulos que había ido a preparar moradas para ellos. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no serán totalmente ignorantes acerca de las mansiones celestiales. Y sin embargo, el apóstol Pablo declaró: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, 9. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo podrá ser conocida por los que la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. En la Biblia, la heredad de los salvados se la llama patria. Hebreos 11, 14 al 16. Allí el gran pastor conduce a su rebaño a fuentes de aguas vivas. El árbol de la vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Hay ríos de aguas corrientes, claras como el cristal, y en sus márgenes los árboles que siempre se mecen proyectan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las amplias planicies desembocan en colinas hermosas, y las montañas de Dios yerguen sus elevados picos. En esas pacíficas planicies, junto a las corrientes vivas, el pueblo de Dios, por tanto tiempo peregrino y errante, encontrará un hogar. La Nueva Jerusalén. Allí está la Nueva Jerusalén, que tiene la gloria de Dios, y su fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis 21, 11. Dijo el Señor: y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Isaías 65, 19. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la ciudad de Dios ya no habrá noche. Nadie necesitará descansar, ni deseará hacerlo. Nadie se cansará de hacer la voluntad de Dios, ni de ofrecer alabanzas a su nombre. Siempre sentiremos la frescura de la mañana, y siempre estaremos lejos de su terminación. Y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Apocalipsis 22, 5. La luz del sol será sobrepujada por el resplandor que no causará daño, pero que sobrepasará inconmensurablemente al fulgor de nuestro sol, al mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inundará la santa ciudad con luz inextinguida. Los redimidos caminarán a la luz de un día perpetuo en el cual no habrá sol. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis 21, 22. El pueblo de Dios tendrá el privilegio de mantener estrecha comunión con el Padre y el Hijo. Ahora vemos por espejo oscuramente. 1 Corintios 13, 12. Contemplamos la imagen de Dios reflejada como en un espejo, en las obras de la naturaleza, en su trato con los hombres. Pero entonces lo veremos cara a cara, sin un velo oscurecedor de por medio. Estaremos ante su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Allí las mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. No habrá ningún adversario cruel y engañador
para tentarlos a olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente ni desgastará las energías. Se llevarán a cabo las más grandes empresas, se alcanzarán las más elevadas aspiraciones, se realizarán las más elevadas ambiciones, y aún surgirán nuevas alturas que alcanzar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos propósitos para ocupar las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuando más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Al revelarles Jesús las riquezas de la redención y las sorprendentes realizaciones logradas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos latirán con más ferviente devoción y tañirán las arpas de oro con mano segura. Y entonces 10,000 y miles de voces se unirán para incrementar el poderoso coro de alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado, el gran conflicto ha terminado para siempre. ¿Notan, mis hermanos, en esta hermosa lectura de este libro, las promesas? Me llama la atención realmente en la parte donde dice aquí la escritora: allí las mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas del poder creador. O sea que vamos a adorar al Señor, por supuesto. Ahí habla ella de la arpa que se va a tocar, instrumentos musicales, la adoración al Señor. No nos cansaremos de adorarlo, pero además de adorarlo estaremos en un estudio interminable de las obras de Dios. Para los que les gusta la astronomía, y si hablo para usted que le gusta mirar los planetas a través de un telescopio y le gusta escuchar sobre toda la creación de Dios, pues ya no lo va a mirar por un telescopio, hermano querido, va a participar de ese estudio porque el Señor lo va a llevar a otros mundos que no han caído en pecado y que no hay acceso para el hombre hoy para ello. No hay acceso ni siquiera aquí a los planetas del sistema solar. Así que esto es una maravilla, mis hermanos, me lleno de alegría y les comparto esta alegría a ustedes. Nos espera un futuro glorioso. Van a haber problemas, va a haber una lucha. Si nos toca esa parte final va a ser muy dura, pero mis hermanos queridos, el Señor no va a abandonar a su pueblo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Así que esa es la bendición, eso es lo que yo les comparto en este video. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Si usted considera que esto le puede ayudar a alguien, lo puede motivar, comparta, mi hermano, comparta. Y de antemano, repito, muchas gracias por ese apoyo que usted nos da. Que Dios te bendiga. Y vamos adelante. ¿Qué nos espera? Nos espera un final glorioso. Y qué bueno que allá con familia, por eso debemos cada día compartirles a ellos estas cosas, mi hermano querido. No podemos engañarnos que no, Dios no va a hacer esto, no, Dios lo va a hacer. Pero ahora nos está invitando para que vayamos a Él, nos tomemos de su mano. Y recuerde, el que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Que Dios te bendiga. Paz de Cristo.